Caminar sobre la revelación. La Biblia, la palabra de Dios, está llena de iconos, es decir, no dice lo que dice literalmente, sino que es un mensaje espiritual y se debe interpretar de igual modo, espiritualmente. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento fueron escritos por hombres que recibieron por fe la inspiración del Espíritu Santo. Dios, el Señor, ha escogido hablar a los hombres a través de un mensaje espiritual, y si no, al Espíritu, intérprete. No se puede escribir o recibir la revelación, o sea, en el entendimiento de tal mensaje, si no es por el Espíritu. El Espíritu Santo nos trae la revelación a nuestro espíritu y nos es manifiesto, y luego eso, como dice la palabra, comienza a manifestarse en nuestras vidas. Más allá de lo que el Nuevo Testamento contiene, las cartas paulinas, enseña de manera casi entendible todo lo que Dios quiere hacer a través del manejo de la iglesia, a través del mensaje profético, es fuerte y mantiene, digamos, un dejo de incógnita en el lector. Es por eso que lo que hace aún más glorioso el leer la palabra de Dios, se desventuran los sabios de este siglo por entender lo que Dios, el Padre, le revela a sus hijos, lo que son como niños, quienes a su vez son asiduos al reino. Tenemos que tener plena conciencia, digamos, de la magnitud de esto, porque Dios quiere hacer algo especial con cada uno de sus hijos. Dios tiene un mensaje espiritual para cada uno de sus hijos, y es necesario que nosotros entendamos ese mensaje, porque Dios está volcando, digamos, está trayendo una rema nueva para cada uno de aquellos que se disponen a entender el mensaje de la revelación. He podido asirme de la explicación que viene de Dios, la que me ha sido manifiesta de modo extraordinario por la voluntad de Dios, llevándome a reflexionar sobre justamente la revelación. Y esta trajo consigo la certeza de que, a menos que la palabra te sea revelada, no podrás alcanzar los objetivos que Dios tiene para tu vida. Mucha gente, digamos, manifiesta su pensamiento, su modo de entender la palabra de Dios a través de decir lo que entiende cuando lee la Biblia. Pero la Biblia, como dije al principio, dice una cosa, pero quiere decir otra. No es que sale fuera del contexto de lo que Dios ha estipulado para sus hijos, para su pueblo, pero sí tiene que ver con que Dios dice la palabra que ocultó a los sabios de este siglo. Por eso mucha gente confunde, mucha gente está ligada a la teología, y no es mala, porque la palabra teología significa estudio de las Escrituras, o sea, estudiar las profundas cosas de Dios. Pero el tema está que cuando yo lo hago bajo el razonamiento, bajo mi pensamiento, bajo mis conceptos, entonces yo estoy limitando la palabra a mi propia educación. Así como yo he sido educado, así como ha sido todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida, va a influenciar sobre lo que estoy leyendo, porque no estoy aplicando, digamos, la revelación del Espíritu, sino que en realidad lo que estoy haciendo es evaluar conforme lo que yo creo. Y ahí es donde se ocasiona un gran problema, porque Dios es Espíritu y Dios todo lo tiene programado para que tú lo recibas por la revelación. Por eso cuando yo hablo de que te sea revelada, no hablo de que la entiendas razonando, sino de que te sea revelada. Cuando te viene algo al espíritu que tú nunca lo pensaste, que nunca estuvo en tu mente, que jamás en ningún momento eso pasó por tu mente, de pronto te encontrás con que tenés algo que Dios te está mostrando, que te cansaste de verlo una y otra vez y no podés entender. Por eso la palabra revelar significa correr el velo, dejar ver lo que está oculto, lo que es oculto al razonamiento humano. El profeta Habacuc dice allí en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver qué se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Usted fíjese que dice para ver qué se me dirá. Entonces la palabra ver en la Biblia significa
que le está siendo revelado, para ver qué se me dirá, para que se me revele lo que se me está diciendo. Entonces, cuando a alguien le está hablando a usted lo recibe con sus oídos. Amén. Pero cuando la Biblia habla de ver, está hablando de algo que lo que oye no tiene que ver con lo que Dios le quiere decir, sino que Dios está hablando, le quiere correr la tapa, le quiere revelar algo que Dios ha planificado. Ver lo que se me dirá, dice, es decir, que se te revele la palabra. A modo de nota quiero decir, aparte de esto, que a un verdadero profeta se le revela la palabra. Y te voy a dejar un ejemplo bíblico para que podamos entender mejor esto. Dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es. Hay muchas versiones que utilizan el verbo venir. La fe viene. En este versículo, pero la fe es, no viene, sino que es. Al poner la fe viene, le quita la esencia, digamos, le quita la esencia de Dios a la fe, porque la fe es Cristo. Jesucristo mismo es la fe. Por tanto, lo creado es, la fe es, la fe es. Eso es correcto, porque vive, es viva, la fe es real. La fe es una forma viva, un ser. Cuando a ti se te revela esto, cambia entonces el enfoque de este verso. Acompáñame en este pequeño paseo por la rema de Dios. Así que la fe, quiero que entiendas bien esto, que comprendas esto. Así que la fe, Cristo es el autor y consumador de la fe. La fe es. Y si la fe es, vive en ti. Por el oír, no del modo natural, sino del modo espiritual, porque el mensaje ya es espiritual. Y el oír, en el espíritu, por la palabra de Dios, el dabar. ¿Cuál es el dabar? La palabra que tiene creatividad. ¿Cuál es el dabar de Dios? La palabra que Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Una palabra creativa. ¿Por qué viene la fe? Por la palabra que Dios habla hoy, por lo que Dios te dice hoy. No está hablando de que la fe viene por la palabra escrita, por lo que lees, sino por la palabra, por la comunión, por la intimidad que tú tienes con el Espíritu Santo. Y viene la palabra a dabar, la palabra viva de Dios a tu corazón. Y la fe viene por aprender a oír la voz de Dios. La fe viene porque tú aprendes a oír la voz de Dios, porque aprendes a tener comunión con Dios. En el Antiguo Testamento un profeta era reconocido como profeta cuando verdaderamente la palabra dabar estaba en su boca, cuando había creatividad en lo que decía. Por eso el profeta decía y era hecho. ¿Por qué? Porque tenía ese principio bíblico, ese poder de Dios. Por eso quiero explicarles primero que la palabra de Dios no dice lo que dice literalmente, como dije al principio, sino que su mensaje es meramente espiritual. Esto puede ser criticado al principio, pero aquellos a los que se les ha revelado que no se les ha revelado aún Cristo, ellos van a criticar. Pero quienes pueden ver en el Espíritu, aquellos que pueden entender en el Espíritu, serán bendecidos. Lamentablemente no a todos les he dado a conocer los secretos del reino de los cielos. Eso está escrito en la palabra, no son cosas mías. No a todos les he dado a conocer el secreto del reino de los cielos, sino a algunos a los que el Señor Jesucristo se les quiera revelar. Primera de Corintios habla, en el capítulo 2, verso 9 al 11, dice, a eso se refiere las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios les reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo, no muestra los secretos profundos de Dios.
Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el vínculo, es la esencia misma de la revelación. Todos los secretos de Dios están revelados en Él, y a quien Cristo se los quiera dejar ver, Él le da a conocer. Entonces, nosotros tenemos que aprender la obra del Espíritu Santo. Dice en Juan 16, 13 al 15, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará de su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que le pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Amados hermanos, si nosotros queremos caminar por la palabra y en la palabra, es necesario que entendamos la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu es quien revela la palabra, el dabar de Dios. Y sin Él solo conoceremos la letra. Dos palabras griegas definen la palabra hebrea dabar. Y estas son logos, que significa algo dicho, incluido aún el pensamiento. O rema, declaración, de una raíz que significa derramar. Lleva la idea de destilar como un rocío para pronunciar, hablar o decir algo. O sea, es ahora, el derramar de Dios ahora. El dabar de Dios es cuando Él derrama de su palabra en el mismo momento en que tú estás en su presencia. Más allá de que nosotros tenemos el logo, que es la palabra de Dios, que es la que marca el cimiento de nuestra vida, no podemos obviar la presencia del Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Tenemos que tener la suficiente capacidad para entender todas las cosas que Dios tiene preparada en este tiempo. Hay muchas personas que les cuesta entender esto, les cuesta comprender lo que Dios ha hecho en este tiempo, pero yo puedo dar fe de que la fe viene por oír la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo es la que manifiesta la fe en tu corazón. Así que te bendigo y te insto a que puedas alcanzar la bendición de Dios a través de oír la voz del Espíritu Santo. Más comunión con Él significa más fe para tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo desde General Pico La Pampa, Argentina. Si quieres comunicarte con el ministerio, puedes hacerlo anteponiendo el prefijo si hablas de fuera del país, 054 9 2302 31 39 32. Que Dios bendiga tu vida, la paz sea contigo. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén.